Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Podríamos tener la prueba de audio? Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha. Gracias, Hilda. Mm, Miren, estoy ahorita con algún problema todavía de salud en recuperación, pero vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles. Estamos en la última actividad ya. Es la última sesión del módulo. Hemos estado con la ampliación todavía nosotros hasta ahora del PAD que han enviado todavía hasta el día de hoy. Y algunas cosas que vayamos observando, les vamos a pedir que vayan ustedes haciendo los cambios suficientes. Hemos hecho las revisiones de algunos trabajos y estamos viendo que la mayoría está todavía entrando a una etapa del trabajo de muy borrador. No se está preveyendo que el borrador es ya el documento cercano al final del PAD que tenemos que entregar. Tenemos casos, por ejemplo, que hablamos de la justificación y podemos 2, 3 líneas que dice que la investigación es importante y que la tenemos que realizar. Pienso que hay algo más profundo que hablar sobre lo que justifica una investigación y sobre eso vamos a ir orientándoles ahí. Pero si bien a la siguiente semana no es ya parte de la entrega del PAD, el trabajo como tal, vamos a pedir la autorización a la universidad para que puedan entregar este trabajo lo más subsanado posible, o por el contrario, sea en la primera semana también del siguiente módulo. Esto porque en las condiciones en las que se han entregado una mayoría, por lo menos por las que estamos viendo, es que falta todavía seguir afinando, falta seguir ampliando, falta seguir trabajando en el análisis y la reflexión de la temática que han abordado. Con esto les recomiendo a que el trabajo que se ha entregado no es el conclusivo. Hay que seguir argumentando más, tenemos que seguir trabajando más. Sobre este punto es algo que vamos a hablar en esta sesión sincrónica y vamos a pegar mucho los contenidos que tenemos dentro de esta última unidad temática y en las exigencias que tenemos con el PAD. Esa recomendación para todos. No pensemos o nos quitemos nosotros la idea de que hemos entregado el primer borrador de PAD y ese está concluido. No es así. Ese borrador está sujeto a observaciones, está sujeto a sugerencias, está sujeto a ampliaciones, porque de ahí va a partir luego que en el siguiente módulo ya tengamos nosotros un documento que pueda ser susceptible de publicación, de socialización. Entonces, aquellos que piensen que aún no han concluido, que les ha faltado el tiempo, después de esta semana iremos trabajando, iremos ampliando para que podamos tener un documento más sólido. Esa recomendación, por favor, les hago. Y me disculparán, vamos a tratar de tener una sesión puntual, concreta, porque no estamos ahorita en condiciones de poder ampliar más el tiempo. Espero que me puedan comprender en esta situación. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Vamos a realizar vamos a hacer el control de asistencia a la finalización de la clase para que tengamos ya la referencia de con quién hemos ido trabajando. Bueno, tenemos nosotros esta última unidad temática que nos aborda a poder hablar sobre la redacción de informes y textos académicos. ¿Qué características tienen estos informes académicos? ¿Y cómo deberíamos concebirlos nosotros para que podamos tener una documentación que sea más concisa, que sea amplia, que sea también con el respaldo bibliográfico y teórico suficiente
que ese es el objetivo de lo que hemos estado trabajando en las anteriores unidades temáticas. Ver cuáles son nuestras ideas centrales, redactar nuestras ideas centrales, a partir de ello hacer el diálogo con autores, poder traerlos a una conversación, trabajar las citas bibliográficas, las narrativas, parentéticas, parafraseos. Es ahora en este documento en el cual se tenía que ver eso. El autor nos habla de poder hacer una lectura sobre esta, una lectura motivacional. Y esta lectura motivacional nos habla de dos loros sabios. Esa lectura nos dice que una persona tenía dos loros y a estos loritos les había enseñado diferentes cosas. Y en determinada edad que tenían los loritos ya sabían muchas cosas, sabían de historia, filosofía, matemáticas, física, y tenían muchas cualidades. Sin embargo, pasó mucho tiempo y el señor que estaba a cargo de los loritos estaba ya para fallecer. Fallece sin que lleguen sus hijos y les pueda dejar por lo menos encomendar que cuiden a los loritos. Llegan sus hijos y al ver que los loros eran muchas responsabilidades, deciden salvarlos o dejarlos en libertad. Les abren la puerta de la casa, su jaula y los liberan. Los dos loritos se van a un árbol y cuando están cerca de un árbol empiezan a estar hablando con otro loro. Y estos loritos que sabían mucho empezaban a hablar de todo lo que sabían y qué es lo que les había enseñado su anterior dueño. Y en esa conversación, el lorito con el que estaban hablando advierte que estaba viniendo un gato. Y en esa amenaza, lo único que les dice, y ustedes a pesar de todo lo que saben hacer, lectura, matemáticas, filosofía, poesía, les pregunta algo muy elemental y les dice, ¿saben volar? Y no entienden los loritos qué era saber volar. Se acerca el gato, bueno, y parece que acaba con los dos loritos. Y la moraleja dice de esta manera, moraleja, más vale ser listo que inteligente. Saber menos, pero lo necesario. Que mucho, pero poco práctico. De Jawad 2021. ¿Qué nos da a entender a nosotros esto? ¿Alguien quisiera participar sobre esto? ¿Qué les da a entender este cuento de estos dos loros sabios? ¿Qué dicen? A ver, con nosotros ha estado Fátima, la primera que ha ingresado ha sido Fátima. ¿Qué moraleja tienes sobre esto, Fátima? ¿Qué entendiste sobre esto? Te escuchamos. Hola, ¿nos puedes escuchar? Buenas noches, Lice. Buenas noches a todos. Buenas noches. Te preguntaba, ¿qué es tu opinión de esta lectura motivacional? Se refiere a que no porque a veces hay personas que dicen me lo sé todo y no sabe nada, pero el que no dice nada sabe más del que sabe menos, ¿no ve? O sea, no le puedo decir. No debemos de subestimar a nadie, a ninguna persona, por su forma de ser. O sea, yo lo veo calladito y puedo decir, ese no sabe nada, pero a lo contrario, debe de saber mucho más de lo que yo sé. ¿No ve? No debemos de subestimar a nadie. Bueno, está bien, Fátima. A ver, repitamos la moraleja. Dice, más vale ser listo que inteligente. Saber menos, pero lo necesario, que mucho, pero poco práctico. ¿Qué opinas, Hilda? ¿Está con nosotros, Hilda? Sí, estoy licenciada. Ya, más vale ser listo que inteligente, digamos que lo inteligente
A veces piensa y piensa más tiempo y el listo actúa y acciona en menos tiempo. Muy bien, gracias, Hilda. En el ámbito educativo, Dicen, Percy, qué bien, buenas noches, ya para estás de complementar. vuelta. Estamos ya, dicen, por fin. Dicen, para complementar un poco esto, una vez escuché algo parecido. ¿Será que es igual una persona inteligente que una persona sabia? Dicen. Y pusieron el siguiente ejemplo. Por ejemplo, un doctor. Ya, un doctor, su inteligencia, o sea, se topó con una persona sabia. El doctor, por ser una persona bien práctica, obviamente, por saber de salud, él sabe que el fumar cigarrillo te mata o te hace daño, ¿ya? Entonces el doctor estaba fumando el cigarrillo. Entonces el sabio dijo, bueno, si él sabe, es inteligente, sabe que ese cigarrillo lo va a matar, él es inteligente porque lo sabe, pero no es sabio porque no practica lo que sabe. Esa parte, más o menos, comparándola así, dicen, tiene algo parecido. Bueno, interesante la analogía que desarrollas, ¿no? Entre la sabiduría y la inteligencia. La inteligencia nos puede dar una cualidad de tener ciertos conocimientos y una perspicacia de poder identificar ciertas problemáticas, pero la sabiduría te va a dar la prudencia para poder buscar soluciones y también utilizar lo que conoces para algo útil. Interesante. Sí, estaría muy aproximado, Percy. Gracias, Entonces, dicen. miren, desde hace años la educación ha ido haciéndose la pregunta de qué es lo más importante, el conocimiento, las destrezas o las capacidades. En un periodo determinado hemos estado muy sumidos entre la importancia del conocimiento y ahí hemos estado trabajando sobre paradigmas que trabajaban los objetivos y los objetivos eran del docente. Después entran nuevos escenarios. El conocimiento estaba muy pragmado de filosofía, de teoría, de reflexión, de análisis del entorno. Pero después vienen hacia la sociedad diferentes necesidades y vienen las revoluciones. Revolución industrial, viene revolución del conocimiento. Estamos ahorita del conocimiento a una etapa que ya es la creatividad, de la abundancia del conocimiento. Ahora es cómo utilizas ese conocimiento. Y vienen las habilidades. Después de nosotros enfocarnos mucho en las habilidades, entramos a un escenario de deterioro de valores y de principios. Entonces, miren, cada una de las partes va teniendo su propio lugar en todo este escenario espacial y este escenario histórico. Conocimientos, etapas filosóficas. Habilidades, etapas de industrialización. Moralidad, esta etapa de inclusión, la que estamos viviendo a nivel social. Podríamos mencionar que tal vez no podríamos decir específicamente una es más que la otra, sino que entramos a una etapa en la que hablamos de competencias y hablamos de objetivos holísticos también, y que la integralidad de la formación de una persona es la unión de las tres. Y viene a colación la siguiente, ¿y para qué nosotros tenemos conocimientos, habilidades, principios, y si no lo sabemos utilizar bien? Y viene el decidir, que es un cuarto elemento. Entonces, esta moraleja puede que nos esté hablando solamente de un fragmento de todo lo que nosotros tenemos como preocupación de educadores y de pedagogos, sino que tenemos que buscar esa unión de estos cuatro componentes. De este cuarto, de saber utilizar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros podemos hacer y lo que tenemos en nuestros principios. Si bien esos loritos sabían muy bien de muchas cosas teóricas, pero había una cuestión básica de sobrevivencia que no sabían que era volar, y ante una amenaza no podían ellos defenderse. Eso quiere decir que no solamente nuestros conocimientos van a ser útiles para que estén en nuestra cabeza, sino que tenemos que poder utilizarlos, tenemos que buscar la manera de cómo poder aplicarlos en la realidad. Y si es que no encontramos esa etapa final de aplicación,
nos vamos a ver la situación de estos loritos, en la que podamos conocer mucho, podamos haber analizado bastante, pero no llegamos a una etapa de aplicación de nuestros conocimientos y que puedan ser parte de un cambio social y un cambio estructural de nuestros entornos laborales incluso. Pienso que esta moraleja que tenemos acá y este cuento va en ese camino, va en ese reto. Y no siempre lo teórico que nosotros pensamos que es poco aplicable, puede que en sí no hayamos encontrado nosotros la instancia suficiente de comprender un conocimiento para poder aplicarlo. Nos pasa eso. Ahora, nosotros nos encontramos en una sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento te dice, motiva a los educandos. Enséñales en base a problemas prácticos y reales. Enséñales a la resolución de problemas a partir del manejo de la ciencia y la tecnología. Miren este tema. Y no lo dice cualquiera. Lo dice Sergio Tobón, que es parte de toda una propuesta pedagógica por competencias que la plantea desde Colombia y que la trabaja junto a otros autores mexicanos, norteamericanos también. Y a partir de esas tres, dice otra siguiente. La educación tiene que esencialmente enseñar a las otras personas a aprender. Pero tienes que aprender a enseñar. Y tienes que enseñar a aprender. Y ahí está todos estos nuevos paradigmas de los modelos de aprendizaje, los modelos de enseñanza. Ustedes saben muy bien que Paulo Freire decía la mejor manera de aprender es enseñando. Y además a partir de la práctica. Miren, van agarrando diferentes teorías que para nosotros estaban en la parte fundamental de la educación. Paulo Freire, Álvarez de Sayas, trabajaban con nosotros, García, Hernández en educación, también Hugo Semmelmann en Chile. Y estos pensadores confluyen en estas recomendaciones, en estas cuatro: motivación, enseñanza problemática, resolución de problemas en base a tecnología y ciencia, el enseñar a aprender, el aprender a enseñar. Y ahí emerge también la biopraxis, por ejemplo, en la cual se está sustentando este modelo que trabajamos con la UP. Y es toda esa gama que nosotros la tenemos que ir desmembrando y tenemos que ir trabajándola en un escenario investigativo de cómo aplicarlas, pero no quedarnos solamente en la teoría. Si tenemos una teoría, veamos cómo la vamos a aplicar. Ahora, si tenemos una práctica, veremos cómo la podemos teorizar. ¿Quién ha hablado sobre esto? No la dejemos solamente en una valoración empírica, en una valoración de la cotidianidad, que sé que permanentemente se tienen estos diálogos en los escenarios pedagógicos, en las unidades educativas, de primaria, secundaria, en la técnica, en educación superior. Es el principal tema de análisis con los docentes. Entonces, ¿qué hagamos con esto? Nosotros hemos trabajado todo un sistema de investigación, cuantitativas, cualitativas, mixtas, investigaciones, acción, hemos trabajado el PAD. Ahora estamos en la etapa de ver cómo vamos a sintetizar todo esto, cómo lo vamos a poner en documento, pero después también vamos a ver en el siguiente módulo cómo la vamos a socializar. Y si va a llegar un momento de socializar, miren, estamos entrando en el siguiente cuarto punto que les decía. Estamos aprendiendo para enseñar. Al momento de socializar, vamos a enseñar todo lo que nosotros hemos aprendido. Cómo hemos organizado ese PAD. Cómo hemos identificado esos problemas. ¿Por qué creemos que esas propuestas han dado solución a esos problemas? Cómo hemos organizado los elementos más fundamentales que creemos que para nosotros son los principales. ¿Qué autores nos están ayudando a nosotros a hablar sobre esos elementos fundamentales? ¿Y cómo los hemos podido teorizar? Estamos entrando a esa última etapa. Y para que nosotros podamos tener una mayor claridad de nuestras ideas y cómo socializarlas, es este módulo.
de redacción de informes y textos académicos. A ver, la redacción científica tiene mucho que ver con la definición inicial de hacia dónde nosotros estamos planteando nuestra redacción científica. No perdamos de vista que nuestra redacción científica puede ser parte de una monografía, puede ser parte de una tesis, puede ser un proyecto de grado, puede ser un libro simplemente de intención personal, pero que ya se vuelve una investigación. Al hacer un libro, sigues procedimientos investigativos. Al poder hacer una autobiografía de cada uno, diremos, yo no voy a investigar ahí. Sigues procedimientos investigativos. Resuelves, identificas sus problemas, tus objetivos, trabajas todos tus procedimientos, sigues todo un procedimiento. Pero acá el módulo, y se basa mucho en Hernández Sampieri, también esta última parte, te dice, primero identifica hacia quiénes estás tú apuntando con esta investigación. ¿Quién va a leer? ¿Quién te va a evaluar? ¿Quién va a entender lo que tú estás colocando ahí? Y dice, primero identifica a tu lector. El primer lector que ustedes van a tener voy a ser yo. Entonces, tal vez a la primera persona que tiene que convencer es a mí. Voy a leer ese documento y si es que está clarito, bien ordenado, sistemático, está amplio, tiene la profundidad necesaria, tiene bases teóricas, entonces, bien, y pasa. Incluso esa va a ser una parte todavía muy pequeña, ¿no? Las siguientes personas que les van a leer a ustedes, ¿quiénes son? Son sus colegas. Es el director de la unidad educativa, el distrital, su consejo educativo, los padres de familia. El siguiente módulo ya les va a decir ustedes, formen un escenario con evidencias en la cual ustedes puedan transmitir esta información en una reunión, en un consejo, con los estudiantes. Ya van a entrar a ese otro escenario. Entonces, el siguiente lector que va a tener este documento que ustedes tienen, después de mí, van a ser sus propios colegas, a quienes tienen que transmitir esta información. Teniendo ya entonces en cuenta quiénes son aquellos lectores que van a tener, hay 4 preguntas que tenemos que resolver y las tienen que analizar ustedes, reflexionar. ¿Cuál es el motivo que ha dado origen a este estudio? Y va a ser una pregunta fundamental en todo momento. Profesor, profesora, ¿y por qué ese problema? ¿Y por qué no el otro? Ahí entra entonces su justificación. ¿Me entienden esta parte? ¿Y por qué les decía a un principio? Hay una justificación de 3 líneas, de 4 líneas. No les van a dar esa respuesta cuando ustedes estén socializando su investigación. Tendrán que tener una seguridad y una profundidad adecuada del manejo de su investigación para contestar una pregunta tan básica de por qué esa motivación. ¿Qué le ha motivado a usted en todos sus años de experiencia, sean 2, 5, 10, 15 años de experiencia? ¿Será que han visto este problema en otros escenarios que les ha motivado? ¿Y por qué cree usted que hay que solucionarla? ¿Cuál es el contexto, además, en que habrá de presentar los resultados? ¿Qué lugares? Son estas 4 preguntas que ustedes ya tienen que conocerlas y ya forman parte de su documento de socialización. Les hablo de esta manera, articulado a los contenidos que tenemos en el texto, porque se van a enfrentar estos cuestionamientos. Y si no tenemos nosotros un documento sólido, amplio, profundo, los que van a tener dificultades son ustedes con sus propios colegas. Al momento de socializar, al momento de devolver la información. Por eso es que les motivo, les impulso que cuando estén, ahora que han presentado su PAD, les recalco, no es la entrega final.
vamos a hacer una entrega posterior la siguiente semana. Y va a haber otra entrega más en la primera semana del siguiente módulo. Así que a seguir escribiendo, a seguir pensando, a seguir ampliando. Una justificación de 4 líneas es inconcebible. No va a pasar. Por más que hayamos tenido diplomantes que han tenido 90, 95, 98 en sus notas anteriores y en esta me han puesto así, ese documento se tiene que quedar. No tiene que seguir. Porque se vuelve un documento peligroso. Porque no ha tenido la suficiente reflexión, no ha tenido el suficiente cuidado de redactarlo bien. Y así no puede salir. ¿Cuál es el contexto en que habrá de presentar los resultados? Hay que pensar, ¿a dónde vamos a presentar? Les decía, a nuestros colegas, a los padres de familia, a nuestro director, lo vamos a hacer en una reunión grande, y hay que ver en qué contextos voy a presentar. ¿Quiénes van a ser los usuarios de todo esto, de estos resultados? Este documento lo voy a presentar para todos los profesores del área exacta, de secundaria, de los últimos años, de primaria, tercer ciclo, solamente a las profesoras. ¿Quiénes van a ser los usuarios de esto? Hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las características de tales usuarios? Es gente joven, es gente con trayectoria, son hombres y mujeres, son solo hombres. Entonces hay que pensar hacia dónde está dirigido nuestro documento final. Y teniendo claros estos 4 puntos, empezamos la redacción. Empezamos a escribir nuestro documento de informe investigativo. Continuamos. Usuarios, contextos, estándares de investigación. Por ejemplo, si es un ámbito académico, el contexto es académico. ¿Quiénes conforman ese contexto académico? Profesores, asesores, comités. Si es en el caso de tesis, instituciones pública, privada, universidad. Los estándares, ¿quiénes lo marcan? ¿Qué son los estándares? Los estándares son las exigencias que te ponen. Nuestro estándar para nosotros, por ejemplo, es el protocolo del PAT. Ahí está estandarizada nuestra investigación de cómo la tenemos que presentar. Entonces, ¿quién pone en esa situación el estándar académico? La institución. ¿Cuál es la institución? La universidad pedagógica. ¿Quiénes representan esta universidad pedagógica? Desde el rector, coordinador académico, coordinadores de área, coordinadores de los programas, docentes del programa. Ellos se reúnen y ellos hacen los estándares. Eso es lo que tenemos. Por eso es que cuando nos llega el protocolo, esos son los estándares. Cuando haces una tesis, lo primero que preguntas, ¿y cuál es la estructura de la tesis? ¿Cuántas hojas será que voy a tener que desarrollar? ¿Cuántas palabras, cuántas características va a tener la introducción, el resumen? Nos estamos dirigiendo a estándares y alineamientos de exigencia de la investigación. Lineamientos individuales puede ser que el decano u otros puedan tener ciertos parámetros determinados, pero por lo general nos representa un documento global de la institución, cuando es un tema académico. Ahora, ¿qué tipos de reportes armamos en función a esto? Tesis, presentaciones audiovisuales, animadas. Puedes usar el PowerPoint, que es el más usual, pero aquí hay otros programas, ¿no? El Flash, Prezi. Tal vez si se tiene algún tipo de dominio de estos programas, puedes presentarlos también. Presentarlos por libros, capítulos, artículos para revistas académicas internas, por ejemplo. Entonces, miren, ese es el mismo análisis que teníamos hace un momento. ¿Quién son los usuarios? ¿En qué contexto? ¿Qué estándares se tiene? ¿Y qué tipo de documentación? En el caso de los editores y revisores de revistas, que vamos a llegar a artículos también.
En este caso, cuando hablamos de un artículo que es un tema académico, los lineamientos los ponen los que van a publicar ese artículo. Hay editores, hay comités, hay editoriales, que justamente eso es lo que vamos a ver en esta semana como parte de las tareas. Se van a dar cuenta que no es lo mismo que te va a pedir Cielo, por ejemplo, que es un repositorio enorme, que te puede pedir, por ejemplo, Docentes 2.0, que también es grande, que trabaja con muchas universidades acá en Bolivia, pero sus exigencias, sus filtros son diferentes. Hay un procedimiento que se sigue, por ejemplo, el de los ciegos, dobles ciegos. Te dicen que mandes tu artículo con las características que te ponen. Primero lo que hacen es la forma. Si es que tú has cumplido con los 5 puntos que tiene ese artículo y te han dicho, el resumen no puede pasar, señor, de los 350 caracteres, y tú le has puesto 355, ese tu artículo no pasa. Ya no va a la siguiente etapa. Pero si has colocado los 350 caracteres, los has revisado bien, has seguido los puntos adecuados, has puesto las palabras claves, has puesto el estado del arte muy bien con los 4 autores de boga de los últimos 3 años que están trabajando tu tema de investigación y pasa esa parte de la revisión de forma. ¿Qué es lo que hacen estas revistas? Agarran su artículo y dicen, a ver, lo pasaremos a la señora Hilda Choque, que es la experta en esto, que es redacción. Le pasaremos al señor Percy López, que es especialista en la temática. Le pasaremos a la señora Fátima Ortiz, que es experta en citas y referencias bajo el sistema APA. Miren, cada especialista va a ver una parte de su artículo. Va a revisar muy bien la propiedad de los términos, la redacción, citas bibliográficas, referencias, y esa siguiente parte recién va a ser para que usted pueda publicar en esa revista. Tipos de reportes que podemos presentar, artículos que reportan resultados, informes de evaluaciones, diagnósticos, reportes analíticos, conceptuales. Los ensayos también entran a este nivel, que un ensayo es parte de este documento que tenemos en este módulo, ¿no? Es nuestro trabajo final. Informes de estudio de caso, opiniones fundamentadas, revisiones de libros. Entonces, siguen estas etapas, esos procedimientos, que espero que en algún momento lo podamos tener también con la universidad y generar una revista de este tipo. Por la cantidad de investigaciones y de programas que maneja la Universidad Pedagógica, creo que está en posibilidades de poder analizar y canalizar y armar una revista a este nivel y con esas propias exigencias. Estimo que lo harán ya con el primer grupo de doctorantes, que puede que delineen ya ciertas orientaciones de cómo va a ir la investigación y la generación de conocimientos en el sistema educativo a nivel nacional. Hasta aquí, seguir avanzando. ¿Hay alguna consulta o algo que quisieran comentar? No siempre relacionado con este contenido, sino también hasta de curiosidad. Tal vez estamos en posibilidades de responder. Le hice una consulta. A ver, Juan, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Ahí ya mejorando, me caí en la moto el otro día. Ah, caramba. Me quedé Sí, sin moto seguramente. ahorita. Uy, terribles. Yo también me Sí. encanta manejar moto. Tengo una moto, pero me resfrío. Ya. Le hice, era en cuestión a la plataforma. El otro día estaba viendo la evaluación docente y no estaba habilitado. Está, pero no está el nombre del docente. Estimo que lo van a subsanar, Juan. Ese es un tema técnico que el cual yo no ingreso.
Pienso que ya les van a habilitar. No, yo quería preguntarle, ya está habilitado para evaluar. El problema igual, si lo evaluamos, aunque no tenga nombre específico, ¿es válido? Como te digo, no sabría decirte. Seguramente si está ya en el marco de la plataforma del programa que manejamos, puede que sea válido. Si está aperturado, pienso que sí, Sí, pienso que sí. Esa sería una está pregunta que me habilitado. pillaste en curva, Es entonces. para que me habilite el trabajo final, decía yo. Perfecto. Tú velo, Juan, eso. Si es que llenas y te habilitan, bueno, ya está. Ese es un tema técnico Ah, que ya, mucho no te ya, voy a poder responder. ya, muchas gracias, Alice. Listo, Juan. A ver, ¿quién más tenemos por acá? ¿Qué opinan de estos artículos, de cómo hacer nuestro informe? Yo les comento, este año he estado pasando por 2 procesos académicos. Uno que he concluido una etapa de un diplomado. El segundo he concluido una etapa de una segunda maestría. Y te vienen este tipo de consultas, ¿no? Te estás haciendo tu informe académico, estás haciendo tu tesis al final, de cómo vas a ir redactando el marco teórico, cómo vas a sacar las conclusiones, las recomendaciones finales, y tiene mucho que ver con esto. ¿Quién te está leyendo? ¿Y qué valoración va a tener de tu investigación? Es parte permanente de lo que realizamos en el ámbito académico. A ver, sigamos más adelante. Tenemos también sobre los artículos que les mencionaba ciertas exigencias. Hay artículos, por ejemplo, que tienen de tipo de artículos de reporte de resultados, de conceptos, estudios de caso, ensayos, tutoriales. Y como les decía hace un momento, son bien puntuales. No te dicen 2 páginas, 3, 5 páginas. Antes eran por páginas. Me acuerdo cuando había mucha influencia cubana, todavía era por cuartillas. Se sabían decir por cuartillas. Presente por cuartillas. Nunca pude hacer las conversiones 3D y me iba muy mal en eso. Pero tenía esa característica. Actualmente se denominan ya por palabras y por caracteres. El programa Word te plantea y te hace un conteo de esto. Te sale ahí abajito caracteres, palabras, al lado izquierdo. Los que han hecho el seguimiento de las citas narrativas cortas, largas, han estado encontrando esto. En el caso de educación, en el ámbito humanístico, por ejemplo, los artículos de resultados te plantean entre 7,000 a 10,000 palabras. No más entre eso, pero estos son, mira, unos parámetros muy grandes todavía. Entre 7,000 a 10,000 tenemos un montón de espacio. Estamos hablando de 3,000 palabras. 3,000 palabras, miren, 350 palabras se hace una página. Casi. Entonces, 3,000 estamos hablando de 10 páginas de diferencia. Entonces, este dato es una apreciación muy global. Cuando ustedes vayan ingresando, como tienen esta tarea de ver las revistas, ahí ya les van a decir puntual del artículo, el resumen tanto, la introducción tanto, el abstract tanto. Así, y ahí tienes que ponerte solamente lo que te están pidiendo. Hay investigaciones en Europa que ahora un doctorado solamente la presentan en 25 páginas. Nada más, solo 25 páginas. Y puedes colocar un montón de anexos que quieras, pero solamente las 25 páginas y nada más. Miren, en el caso de los artículos conceptuales, revisiones, que son solamente 5,000 palabras. En los conceptuales, estos artículos quiere decir que los que van a aportar nuevos términos, nuevos conceptos adicionales a palabras determinadas que se deberían utilizar en una jerga determinada especial, que cuando se hablaba, por ejemplo, de competencias en la jerga educativa, en el lenguaje técnico pedagógico, no es lo mismo que hablar de competencias en el ámbito económico empresarial. El ámbito económico empresarial te va a decir que es una competencia, es una capacidad para desarrollar
un trabajo determinado. El educativo te va a decir una competencia, es la sumatoria o son conocimientos, habilidades y destrezas que el estudiante tiene que desarrollar en una etapa determinada de su desarrollo. Son cosas muy diferentes. Estos artículos hablan de eso, conceptuales. Los estudios de caso, situaciones determinadas en los hechos pedagógicos que pueden transformar la manera de proceder en la educación. Los estudios de caso. Solamente 2.000 a 5.000 palabras. Los ensayos o tutoriales, los ensayos son más teóricos. Los ensayos te dicen elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Diferencias, complementariedades y recomendaciones. Listo. Ahí te vienen los ensayos. Tienen su introducción, su desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Y la bibliografía. Por donde más trabajas el ensayo son el desarrollo. En este caso, que van a trabajar ustedes el análisis de investigaciones en relación al modelo de la UP. No me voy a parar mucho acá. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué características tienen las secciones que contienen un reporte de investigación? Tiene una portada. Y esta portada está determinada por las características de la institución. Una universidad te puede decir, coloca la universidad con letra Arial número 18. Dirección de posgrado vas a colocar igual Arial, pero ya con 16. Si es que hay alguna carrera que estás trabajando más dentro de eso, eso ya tiene que ser con 14. Mire, la universidad ya está poniendo el número de letra, el tipo de letra, el número, todo. Y cuando vas a colocar el logo, te va a decir, el logo tiene que estar, por ejemplo, 12 por 14 centímetros. ¿Quién te está poniendo entonces la portada? Es la institución. La institución te dice las características que debe tener esa portada. En relación al tamaño de título, por ejemplo, acá, Hernández te puede decir que en esta línea, tal vez con el APA, un título no debería tener entre 12 y 20 términos, nada más. Palabras. ¿Cuántas tenemos nosotros en el PAD? ¿Recuerdan? Percy, ¿tú sabes cuántas nos pide el PAD, nuestro título? Mientras nos responde, Listen. voy a estar tomando mi matecito. Listen, me dice el título, ¿no? Sí, Percy. 18, 18, 14 son, listen, si no me equivoco. A ver, 18, 18, 16, entre 16 y 14. Está, listen, ahorita bien. A ver, revisa el protocolo. Ahí está en el protocolo. Aquí el protocolo. A ver. El título del artículo dice, sí, en esta parte 14 son, dicen. No debe 14 exceder las palabras. 15 palabras. Sí, 14. Entonces, miren, agarras un intermedio. Hernández te dice entre 12 y 20. La UP te dice 14. 15, ya. ¿Qué te dice aparte el APA? El APA te dice no utilices acrónimos, por si acaso. Utiliza las palabras con todo su significado. Entonces, la portada sigue el protocolo de la institución educativa que te plantea. Y con estas características que pueden ser diferentes, como acabamos en este momento de demostrarlo con Percy. Hernández te dice entre 12 y 20. Y el PAD te dice hasta 14 y 15. Entre paréntesis, López 2022. ¿En qué página será de López? López Percy. Listo. Continuaremos. El índice. El índice nos recomiendan trabajar un índice de contenidos que tiene los capítulos, los títulos y los subtítulos. Pero también tener un índice de tablas y otro de figuras. Si nosotros seguimos el sistema APA, a ver, ¿quién está con nosotros? Roberto Tagua.
¿Me escucha, Roberto? Sí, buenas noches, Lice. Roberto, ¿cómo nos dice el sistema APA que tienen que ser? Que tenemos que Tiene que colocar ser el título de las tablas. ¿Te acuerdas? sí, el gráfico y la tabla que corresponden. ¿Cómo tenemos que colocar? La tabla tiene que tener, según el sistema APA, su título. ¿No es? Su numeración. Sí, sí, sí. Y ahí no está ni por tablas, está por cuadros. Te dice cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3. Figura 1, figura 2, figura 3. ¿Qué más sabes, Roberto? Ese número tiene que estar con negrilla y al lado izquierdo, ¿verdad? Sí, Lice. El título, ¿dónde tiene que estar? El nombre del cuadro o de la figura. Bueno, el título tiene que estar al centro, sin negrilla, con cursiva. Por ejemplo. En todo este proceso siempre van a estar viendo el sistema. Entonces, tenemos tres tipos de índices. El de contenidos, el de tablas o cuadros y el de figuras. El resumen o sumario. Resumen tiene las características de poder dar a conocer qué investigación se ha desarrollado, cuál ha sido el problema que se ha visto, cuáles han sido los objetivos que ha seguido la información, los procedimientos, cuáles son los hallazgos que hemos tenido en esa investigación. El resumen va a ser esa síntesis corta de todo lo que va a encontrar el lector en la investigación. Ese resumen bien hecho nos tiene que dar todo el panorama de la investigación. Desde por qué se está empezando, el problema, objetivos, quiénes hablan sobre ese punto, qué nos ha dicho el diagnóstico, cuáles han sido nuestros hallazgos y para qué va a servir. Ese resumen tiene que tener esa característica. La mejor manera de organizarlo, por párrafos. Un párrafo dirigido a la primera etapa de motivación, justificación, la siguiente al diseño metodológico, la siguiente al diálogo que hemos tenido con los autores también, la propuesta y el último los hallazgos. Listo. Por párrafos poder organizar esa información. Así, los párrafos nos dan a nosotros ideas completas. Una idea completa sobre algo determinado. 4 párrafos, máximo 5 párrafos en un resumen con 5 líneas cada uno. Concluido. Y tiene que tener esos términos claves. Los términos claves los sacamos del tema y del problema. Cuerpo del documento. Revisión de la literatura. Lo que nosotros llamamos el diálogo con autores. El marco teórico. Y hemos estado trabajando en los últimos trabajos. Hemos hecho párrafos en relación a nuestros hallazgos, a nuestras ideas principales y quienes hablan sobre estas ideas principales. Así estamos armando este marco teórico. El diseño metodológico, donde está el problema, objetivo, está nuestra población, muestra, con quién se hemos aplicado, qué instrumentos hemos aplicado, guías de observaciones, encuestas, entrevistas, toda esa organización metodológica, acá el diseño metodológico. Y el análisis de los resultados finales, hacen al cuerpo del documento, pero hay más. En el cuerpo del documento también tenemos nosotros la parte narrativa o histórica general. Según Hernández, que debemos seguir un modelo por temas en lo histórico. Tema 1, tema 2, tema 3, en una secuencia de cómo han ido suscitándose nuestros hallazgos. Los soportes de las categorías. Los soportes son las entrevistas, las sesiones grupales, los documentos que apoyan a autores, bibliografías.
Cuando son muchos, solamente agarramos los principales, nada más. Después de este soporte vienen los elementos gráficos. Podemos colocar ahí porcentajes, el 80%, el 70% manifiesta, dice que el 90% de todos los que hemos observado, con los que hemos trabajado en nuestras capacitaciones, menciona que la estrategia es adecuada. El 10% dice que debemos trabajar con métodos un poco más activos. El otro 15% menciona trabajaremos con herramientas tecnológicas. Ahí están esos elementos gráficos. La discusión de las conclusiones y las recomendaciones. ¿A qué hemos llegado nosotros como conclusiones? ¿Y qué recomendaciones podemos dar sobre nuestra investigación? Eso hemos hablado la anterior vez. Recomendar si es que mi investigación ha estado trabajando solamente métodos de profesores en el aula, pero no hemos trabajado con los padres de familia. O las estrategias de gestión de la dirección también ha sido un punto que se debería abordar en otra investigación. Para trabajar temas inclusivos, por ejemplo, aquellos que están trabajando temas de inclusión, que trabajan acciones en aula, nos damos cuenta que las acciones en aula poco van a tener de relevancia o significatividad si es que no trabajas la gestión. Y la gestión es trabajar también con los padres de familia, con las autoridades, generar políticas institucionales inclusivas. Si no generas políticas institucionales, nuestras estrategias pedagógicas se vuelvan someras, se van a perder al año siguiente, no van a ser sostenibles. Por ejemplo, eso ese tipo de acciones y la importancia de la gestión en las estrategias pedagógicas. Las referencias bibliográficas y los apéndices y anexos. Las referencias y bibliografía que hemos hablado en la anterior clase, las referencias según el sistema APA es aquella la que citas en el marco teórico y la tienes que volver a colocar en tu bibliografía. Mientras que la bibliografía puede ser aquellas que has citado y aquellas que has consultado, en la cual digas a esto más pueden buscar aquellos que quieran entender lo que estoy hablando. Pero el APA te dice lo que citas, referencias. No pongas otra cosa adicional. Y nosotros estamos moviéndonos al ritmo del APA. Hay esta relación que nos plantea también entre los componentes. Si una introducción nos pone a nosotros el planteamiento, preguntas, objetivos, justificación, ubicación del centro, el contexto en sí que tenemos y el enfoque, el marco teórico nos va a hablar de estos temas. El marco teórico se va a guiar por lo que tengamos aquí en la introducción y en la parte de abajito colocamos, después del resumen, ponemos las palabras claves. Esas palabras claves las tenemos que desarrollar aquí en el marco teórico. Pero también tenemos que desarrollar que son nuestras ideas principales. Esas las tenemos que desarrollar. Entonces, nuestro marco teórico, aquí vamos a tener, como aquí tenemos tema 1, tema 2, tema 3, son nuestras ideas. Idea 1, 2, 3. Hemos empezado con 10 ideas centrales. Y sobre esas ideas centrales hemos armado nuestro marco teórico. Porque ahí hemos ido apegando quién hablaba sobre nuestras ideas centrales. Y eso se vuelve un marco teórico. Los métodos. Los métodos en función al trabajo del problema y el diseño metodológico. Tienen que tener una relación. Lo específico, hipotético, variables, diseños, inversión. Bueno, aquí hay muchas cosas que no vienen, como el caso de hipótesis y variables, porque no hemos trabajado. No son parte de este modelo. Eso es algo que ya tenemos que colocar en esa tarea que está viniendo también. Los resultados. Resultados dependiendo de los enfoques. Los resultados van a ir en relación a los temas que vamos a ir abordando acá. Y además en relación a nuestra propuesta de actividades. En nuestra propuesta de actividades colocamos actividad de capacitación 1, actividad de socialización 2, 3, 4. En función a esas actividades centrales de nuestra propuesta es que vienen estos resultados.
en relación a esas actividades, pero las actividades macro, las actividades grandes, no las tareas. Hay diferencias entre una actividad y una tarea. El conjunto de tareas hace la actividad grande. Podemos tener 4 actividades y podemos tener 12 tareas. 3 tareas que hagan a una actividad. Y la discusión, descubrimientos centrales, hallazgos que hayamos tenido y que algunos autores pueden compartir o no. O si nosotros creíamos que los procesos educativos pasaban directamente por la dinámica pedagógica protagonizada por el docente y terminamos diciendo que no. La actividad pedagógica es una acción conjunta, armónica y complementaria entre el docente, los contenidos, la política educativa y la acción de los padres de familia. Es una mirada más holística, por ejemplo, ¿no? Y por último que teníamos el producto final del módulo. ¿Qué es el producto final del módulo? Que sobre esto ya vamos a trabajar, vamos a hablar de manera rápida nomás, ¿sí? Que nos pide redactar un ensayo sobre los modelos de investigación que se aplican en la educación. Un ensayo tiene estas características. Tiene una carátula, introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y las referencias o la bibliografía. ¿Dónde hacemos más incidencia? Acá, en el desarrollo. Ahí es donde vamos a nosotros mencionar o hablar de todos estos modelos investigativos que más se aplican en la educación boliviana. Que como bien nuestro texto decía, eran más los aplicados los de investigación cualitativa, pero hay también bonitas experiencias de investigación-acción. Son muy interesantes además. Y que han tenido también mucha cabida en los últimos años. Bueno, señores diplomantes, me disculparán. Hasta acá yo creo que vamos a poder avanzar. No estamos todavía mucho como para poder seguir conversando. Estamos con un resfrío muy fuerte con las amigas. Preguntas, opiniones, inquietudes, últimas consultas. Con esto Licenciado. ya prácticamente cerramos. Josué, ¿cómo estás? Licenciado, buenas noches. Sí, le habla Josué de acá de Río Alta. Una curiosidad, hablaba sobre la estructura de los trabajos, bueno, que estaba explicando, ¿no? Una curiosidad, acá en la Universidad Autónoma del Beni, por ejemplo, bueno, hice varios cursos, también diplomados, manejan casi teorías diferentes a lo que en la UP estoy aprendiendo. Y, por ejemplo, una apreciación, y esta es una consulta, ¿no? Que le hago. Aquí, por ejemplo, los catedráticos de acá de investigación manejan la relación conclusiones, recomendaciones relacionados con el objetivo general y los objetivos específicos. Licenciado, le hago esa consulta. ¿Cuál es la relación? ¿Existen relaciones? ¿No existe? ¿Es directa? ¿Es tácita? ¿Cómo es la cosa, licenciado? Las conclusiones tienen relación directa con el diseño metodológico. Una primera conclusión debería estar orientada a si la investigación ha podido resolver el problema planteado. Primero, la relación entonces directamente con los objetivos específicos no lo es. Primero es con el problema, responde al problema. La segunda conclusión debe estar relacionada al objetivo. Algunos autores te plantean que una conclusión en respuesta al problema y al objetivo general puede ser la misma. Otros te dicen que tiene que diferenciársela. Porque no siempre llegas al objetivo general o no siempre llegas a solucionar el problema que estás planteándote. Entonces, puede ser 2 objetivos ahí o puede ser 1 en respuesta al problema y al objetivo general. Las siguientes conclusiones
tienen que estar articuladas a los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque les he dicho, los objetivos específicos tienen mucho que ver con la estructura de una investigación. El primer objetivo específico va a estar relacionado a tu diagnóstico. El segundo a tu marco teórico, que es la revisión bibliográfica, documental, normativa, leyes y todo lo que son aportes teóricos. Y el tercero está relacionado a tu propuesta. Si es como tesis, una propuesta. Si es una monografía, un análisis descriptivo, explicativo de los factores o componentes que están incidiendo en tu problema. Tiene esa relación. Si es una tesis de grado de maestría, hay todavía otras conclusiones más, que es en relación a la hipótesis y el último, a tu propuesta final. Tiene esas cualidades, José Andrés, en características de lo que estás viendo. Es que ese es el método científico eurocéntrico, podríamos decirlo, pero es el que se maneja en todas las universidades autónomas y a nivel nacional. La UP tiene otro modelo. Y seguro Ok, que... licenciado, perfecto. Bueno, ahora ya me quedó más claro. Qué Bueno, bueno. gracias, licenciado. Qué bueno, me alegra, Josué. Son diferentes modos de trabajo de investigación. Por ejemplo, ahí las autónomas manejan ese procedimiento. La UP maneja este otro que viene desde la biopraxis, que parte de la práctica y de la teorización. La indígena también tiene una relación con la biopraxis. La indígena te plantea primero las experiencias ancestrales, el desarrollo, la experiencia, y de conocimientos ancestrales, su evolución, su aplicación, su recuperación. Te plantea eso las indígenas, las que están en el trópico, en La Paz, aquí en Chuquisaca también tenemos otra. Por otra parte, las especiales, las militares, se trabajan netamente casi mixtas, no muy cualitativas. Hay una mirada mucho más pragmática. ¿Para qué quieres un problema? Para solucionarlo. ¿Y cómo lo vas a solucionar? Con una propuesta. Una propuesta cualitativa muy descriptiva, explicativa, no le sirve. Una estrategia de aplicación útil, práctica de solución, eso sí le sirve. Mira cómo son diferentes maneras de pensar, diferentes espacios de trabajos investigativos, de cómo se lleva a cabo una solución de problemas y un planteamiento a un problema determinado. ¿Alguien más quiere conversar antes de cerrar? Y antes de llamar a lista, perdón. Listen, Sí, ¿te escuchó? buenas noches. Una consulta a lo que usted mencionaba, ¿no? A principio, desde las sesiones que hemos tenido, ¿no? Respecto al trabajo final que vamos a tener, porque ahora ya presentamos lo que es el borrador, ¿no? Entonces, a lo que usted menciona, dice, ¿no? Bueno, si se encuentra que es plagio o aquel trabajo que no esté bien coherente como debe ser, lo voy a sentir mucho, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, como dice el autónomo allá en Chuquisaca, Sucre, pues trabajamos bien, ¿no? Entonces, o de repente se va a devolver para que lo mejore, o bien se va a anular así bien directamente. Esa es mi pregunta, Alice. Bien, Gregoria. En esta etapa se van a hacer todavía las recomendaciones. En esta etapa. Recomendaciones, pero sí también recomendaciones concluyentes. Si es que ese diplomante no hace caso a las recomendaciones y continúa con las mismas falencias, no va a pasar a la siguiente etapa. Pero hay una siguiente que tú has hablado, Gregoria, que es de las... se llama programa de similitudes. Eso se lo desarrolla al finalizar el programa. Eso es en el 5º módulo. Una vez que ustedes colocan su documento a la entrega como tarea, el programa automáticamente ya lo anexa al programa de similitudes, que era el Turnitin. Creo que ahora están con otro. Parece. No sabría ahorita confirmar. Aprietas antes tú de hacer la calificación,
Aprietas las similitudes y te sale el porcentaje de similitud. Y si te bota más arriba del 30%, tienes que analizar con calma. Pero si te bota más arriba del 30%, ya te marca en rojo. Y eso ya no lo puedes cambiar como docente. Y entran los coordinadores y no te permiten, no puedes ir a aprobarlos, Gregorio. A esa etapa es a la que no tenemos que llegar. Y eso es en el siguiente módulo. Por eso hay que acostumbrarnos a hacer las referenciaciones, las citas, tal y como lo hemos practicado en la anterior clase. Esa recomendación, Gregorio. Gracias, Lice. Bueno, entonces nos vamos a ir, por favor, a llamar a lista. Vamos a ver la de la final nomás, ¿ya? Tenemos, ¿no? En pantallas, estoy compartiendo el Excel. Presten atención. Monzón Juan. Presente, Lice. Se fregó mi teléfono. No sé. Así estabas entrando y saliendo. Sí, sí. Juan Roberto. Bueno, Roberto nos dejó. Presente, Lice. Ah, ese es ahí. Bueno. Porque Claudia. Gómez Félix. Presente, dice. Ortiz Fátima. Presente, Lice. Puma Gladys. Puma Gladys. Ventura Alex. Yara Raúl. Presente, Lice. Gil Luzmila. Presente. Roque Rosemary. Presente, licenciado. Colque Luis Felipe. Gil Bella. Gil Ingrid. Ingrid, ¿no? Huanca César. Nadir. Guaita. Inocente Justiniano. López Percy. Presente, Lice. Mamani Gregoria. Aquí presente, Lice. Giovanna Quiroga. Presente, Lice. Presente, Quiroga. Quispe Jessy. Presente, Lice. Tehuenca María. Ok, Hilda. Presente, licenciado. Najaya Winnie. Andrés Josué. Presente, Lice, presente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a, habiliten por favor sus camaritas, vamos a sacar la fotografía final de cierre y de registro. A ver, sacamos en 5, 4, 3, 2, vayan conectando. Juan, falta, Helen, Josué. 3, 2,
y sacamos. Listo. Bueno, señores diplomantes, hemos concluido entonces. Que tengan ustedes muy buena semana, buena conclusión de sus actividades académicas, buena suerte y que sigan con el mismo interés y el trabajo que han estado desarrollando hasta ahora. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches, Hasta Lice. luego.